La poderosa voz de Andrea Bocelli ha conmovido a millones, pero pocos conocen el camino arduo y emocionante que lo llevó hasta la cima. Hoy, a sus 66 años, el tenor italiano decide abrir su corazón y revelar un secreto que ha guardado por décadas. Esta no es solo la historia de una estrella, sino la de un niño que, a pesar de la oscuridad, iluminó al mundo con su música. Todo comenzó un 22 de septiembre de 1958, en las suaves colinas de la Toscana, donde los viñedos se bañan en el sol de otoño. En una pequeña finca de Lajatico nació Andrea Bocelli. Su madre, Eddie, desafió la opinión de los médicos, quienes le recomendaron interrumpir el embarazo por complicaciones. Pero ella, con un instinto maternal inquebrantable, decidió seguir adelante. Algo le decía que ese hijo estaba destinado a algo grande. Pero la felicidad duró poco. Andrea fue diagnosticado con glaucoma congénito, una enfermedad que amenazaba con apagar su visión desde los primeros días de vida. Aún así, su infancia transcurrió entre aromas de tierra mojada, el zumbido de las máquinas agrícolas que reparaba su padre Alessandro y los cuentos de tradición que le narraba su madre. Aunque veía poco, Andrea escuchaba mucho. El mundo, para él, era un concierto permanente. En casa, la música no era un lujo, era un refugio. Los discos de ópera resonaban en cada rincón y las voces de tenores como Enrico Caruso despertaban en él una pasión difícil de describir. Jugaba imitando los tonos, sin saber que, algún día, su voz sería comparada con aquellas leyendas. Pero no todo era armonía. Las constantes visitas al médico marcaban su niñez con incertidumbre. Su madre le susurraba: «Tú ves el mundo de una forma que nadie más puede», sembrando en él una confianza que lo acompañaría toda la vida. A medida que crecía, la finca toscana se hacía pequeña para sus sueños. En la escuela su voz ya se destacaba, pero su vista, cada vez más débil, lo obligaba a adaptarse a un mundo que dependía, casi por completo, de lo que él no podía ver. Sin embargo, Andrea no se rendía. Su oído se agudizaba, como si cada sonido fuera una pista para descubrir lo que la oscuridad le ocultaba. Pero un día, el destino le jugó una carta cruel. Durante un juego escolar, una pelota de fútbol golpeó su rostro. A simple vista, parecía un accidente menor, pero para Andrea fue devastador. El golpe agravó su ya delicada condición ocular. Llevado al hospital, recibió la noticia más dura. La poca visión que conservaba había desaparecido por completo. A partir de ese momento, Andrea abrazó la oscuridad como parte de su existencia. Pero no se rindió. Estudió Derecho para complacer a su familia, pero por las noches, en bares pequeños, dejaba que su alma hablara a través del canto. En esos escenarios humildes se forjaba la leyenda, y fue entonces, como si el universo conspirara a su favor, que su voz llegó a oídos del más grande, Luciano Pavarotti. Ese encuentro fue el punto de inflexión. Pavarotti no solo lo escuchó, lo reconoció. Vio en él un talento puro, auténtico. Desde ese instante, la historia de Andrea Bocelli cambió para siempre. Sin embargo, detrás del éxito había un secreto, un capítulo de su vida que había mantenido en silencio, hasta hoy. ¿Qué fue lo que ocultó durante tantos años? ¿Qué parte de su alma decidió proteger del ojo público? No te vayas. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver a este artista para siempre. Activa la campana, suscríbete al canal y prepárate para adentrarte en una historia de coraje, superación y una voz que, desde la oscuridad, aprendió a brillar como ninguna otra. Cuando los médicos dieron el diagnóstico, el silencio cayó como una losa sobre la familia Bocelli. Andrea perdería casi por completo la visión. Para Eddie y Alessandro, la noticia fue un mazazo en el alma. Su hijo, tan pequeño, tan lleno de vida, ahora enfrentaba un futuro sin la luz que conocía. Comenzó entonces una hospitalización larga y amarga, días repletos de exámenes, noches cargadas de incertidumbre. Pero fue en medio de esa penumbra emocional donde algo inesperado ocurrió. En la habitación del hospital, un viejo radio sonaba con suavidad, y entonces la voz del gran tenor Franco Corelli llenó el aire. Andrea, recostado, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Esa voz poderosa, vibrante, parecía atravesar las paredes, el miedo, y hablarle directamente al corazón. Era como si la música le dijera:
Aquí hay belleza, incluso en la oscuridad. Con lágrimas en los ojos, le pidió a su madre que le consiguiera más canciones de Corelli. Eddie, conteniendo su emoción, volvió al hospital con un regalo que cambiaría la vida de su hijo para siempre: un disco de arias del tenor. Andrea lo escuchó una y otra vez, memorizando cada nota, cada silencio, cada emoción contenida. La música, que antes era solo una pasión infantil, se transformó en su refugio sagrado. De regreso en la finca de Lajatico, Andrea comenzó una exploración silenciosa pero imparable. Primero, fue el piano, sus dedos deslizándose sobre las teclas, guiados por la memoria y la intuición. Luego vino la flauta, el saxofón, y como si la oscuridad hubiera despertado en él un nuevo sentido, dominaba cada instrumento con una facilidad que rozaba lo prodigioso. Eddie y Alessandro, a pesar del temor constante por la salud de su hijo, lo apoyaban con firmeza. «Si la música te hace feliz, hijo, sigue ese camino», le decía su padre mientras reparaba una máquina en el granero. A los 7 años, Andrea ya se subía a los escenarios de los concursos regionales de canto. Su voz, aún infantil pero cargada de una alma vieja, dejaba al público sin aliento. En una de esas competencias, interpretó una antigua canción toscana. El auditorio quedó mudo. Cuando terminó, estallaron los aplausos. «¿Quién es este niño?», murmuraban. Y Andrea, tímido, solo sonreía. Por primera vez sentía el verdadero poder de su voz. Pero no todo era ovación. Cada concurso implicaba un desafío. Sin ver, debía memorizar cada paso, cada movimiento, cada inflexión. En la escuela su esfuerzo era doble, a veces triple. Aprendía con el tacto, con el oído, con una paciencia a prueba de todo. Y mientras sus compañeros veían libros, él soñaba con un mundo guiado por melodías. A los 12 años, su vida cambió nuevamente. Sus padres decidieron enviarlo a un internado especializado en niños con discapacidad visual, en Reggio Emilia, a más de 300 kilómetros de la finca. Era una decisión difícil pero necesaria. La despedida fue dolorosa. Eddie le sostuvo las manos con fuerza y, tratando de ocultar las lágrimas, le dijo: «Eres fuerte, hijo. Este es solo el comienzo». El internado era otra realidad. Reglas estrictas, voces desconocidas, un ambiente frío y funcional. Andrea, acostumbrado al aire libre de los viñedos, se sintió como un pájaro enjaulado. Las clases le enseñaban a valerse por sí mismo, cómo caminar con bastón, cómo organizar su día sin depender de los ojos. Pero en las noches, en la oscuridad del dormitorio, lo que más le hacía falta eran los sonidos de casa y las canciones. Por eso, llevó consigo un pequeño tocadiscos, y cuando tenía un momento libre, ponía a Corelli. La música llenaba el cuarto, y por un instante, todo lo demás desaparecía. A veces, sus compañeros se acercaban curiosos. «¿Tú también cantas así?», le preguntaban. Andrea sonreía, con un sueño secreto brillando dentro. No dejó de tocar el piano ni la flauta. Sus profesores quedaban perplejos ante su habilidad natural. Pero el destino, cruel y caprichoso, aún no había terminado con él. Durante una actividad deportiva, una pelota impactó violentamente en su cabeza. El golpe desencadenó un derrame cerebral. El diagnóstico fue fulminante. Andrea perdió por completo la visión que le quedaba. A los 12 años la luz desapareció para siempre. De nuevo en el hospital, Eddie corrió a su lado. Sostenía su mano mientras los médicos explicaban la gravedad del accidente. «Lo vas a superar, mi amor», susurraba ella. Pero incluso en su voz se deslizaba el miedo. La recuperación fue lenta, dolorosa. Andrea tuvo que reaprender a vivir, ahora en una oscuridad total. En el internado, comenzó a estudiar Braille, trazando letra por letra con sus dedos hasta que las palabras cobraban forma. Era frustrante, sí, pero no se rendía. Cada página leída era una victoria, cada palabra una conquista. Y mientras los demás veían a un niño enfrentando su destino, Andrea ya era otra cosa, un joven que convertía el dolor en canto, que transformaba el silencio en melodía. Porque para él, la música ya no era un simple refugio, era su voz, su mundo, su luz. A los 12 años, la vida de Andrea Bocelli dio un giro tan brusco como inesperado.
Hasta entonces, su mundo había sido la finca en Lajatico, entre viñedos ondulantes y las caricias de la brisa toscana. Pero la música, su refugio y salvación, no bastaba para frenar lo inevitable. La ceguera total llegó como una sentencia oscura tras un accidente escolar, borrando los últimos retazos de luz que aún le quedaban. El niño que alguna vez distinguía formas entre sombras, de pronto quedó sumido en una oscuridad impenetrable. Sus padres, Eddie y Alessandro, tomaron entonces una decisión difícil: enviarlo a un internado especializado en Reggio Emilia, a más de 300 kilómetros de casa. Allí, los niños ciegos aprendían a caminar solos, a leer con los dedos, a vivir sin depender de los ojos. Pero para Andrea, aquello era más que un cambio de escuela. Era un exilio emocional. Atrás quedaban los aromas del campo, el eco de las voces familiares, el abrazo silencioso de su tierra. Antes de subir al coche que lo llevaría a ese nuevo destino, su madre le tomó las manos con fuerza, intentando que su voz no se quebrara. «Eres fuerte, hijo. Este es solo el comienzo», susurró, tragándose las lágrimas. El internado era otro mundo. Pasillos fríos, normas estrictas y el murmullo constante de desconocidos. Andrea, acostumbrado a correr libre entre viñedos, se sentía atrapado, entre horarios rígidos y paredes que no conocía. Aprendía a orientarse con un bastón, a organizar sus días sin ver el sol. Y aunque se esforzaba, la nostalgia por su hogar pesaba cada noche como una piedra en el pecho. Solo había un consuelo: la música. En un rincón del dormitorio escondía un pequeño tocadiscos. Ponía los discos de Franco Corelli y por unos minutos el mundo se transformaba. Las arias llenaban la habitación y Andrea cerraba los ojos, como si aún pudiera ver, imaginándose en escenarios imposibles. A veces sus compañeros se unían en silencio. ¿Tú también cantas?, le preguntaban. Andrea, tímido, solo sonreía. Pero dentro de sí ya soñaba con teatros repletos y ovaciones interminables. Tocaba el piano, la flauta, y sus profesores pronto notaron su talento natural. Lo admiraban, pero la vida, una vez más, no iba a dárselo fácil. Durante una actividad deportiva, una pelota golpeó con fuerza su cabeza. El diagnóstico fue devastador: un derrame cerebral, y con él, la pérdida completa de visión. El niño que aún distinguía luces y sombras, ahora vivía en una noche eterna. Andrea fue hospitalizado. Eddie corrió a su lado, sosteniéndole la mano mientras los médicos hablaban de gravedad e incertidumbre. «Vas a salir adelante», le decía ella, aunque por dentro temblaba de miedo. La recuperación fue lenta y dolorosa. Aprendió braille, trazando con los dedos letras que al principio eran extrañas, ajenas. Pero cada palabra conquistada era una victoria. Y la música, otra vez, se convirtió en su faro. Cantaba para sí mismo, para no rendirse, para transformar el dolor en melodía. A los 18 años, Andrea sorprendió a todos. Decidió estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad de Pisa. ¿Un joven ciego, apasionado por la ópera, eligiendo una carrera tan exigente? Muchos se preguntaban por qué. Pero Andrea tenía un plan. Quería demostrar, a sí mismo y al mundo, que ninguna barrera era infranqueable. Pisa le dio un nuevo escenario. Las clases eran densas, los textos infinitos. Pero Andrea, como un guerrero silencioso, grababa cada lección, escuchándolas por la noche una y otra vez. Sus compañeros le leían apuntes, le describían libros, y él, con una memoria prodigiosa, lo absorbía todo. «Tienes una memoria de elefante», bromeaban sus profesores. Pero cuando caía la noche, Andrea dejaba de lado los códigos civiles y las constituciones. Entonces, se transformaba. Cambiaba los libros por micrófonos, las bibliotecas por bares, y cantaba. Cantaba óperas, clásicos italianos, incluso éxitos del pop. No importaba el escenario. Podía ser una tarima improvisada o un rincón de restaurante. Su voz, potente, profunda, inconfundible, convertía el bullicio en silencio, y el silencio en aplauso. Era más que una pasión. Era su destino llamándolo a gritos. En aquellos años en los que las luces de los bares eran tenues y los aplausos sinceros, Andrea Bocelli se abría camino sin estridencias, con esa mezcla de timidez y talento que solo los grandes poseen. El público, a menudo desprevenido, salía encantado. «¿Quién es ese joven?», preguntaban algunos.
Andrea, con su sonrisa contenida y una voz que parecía susurrar historias del alma, solo agradecía con humildad. Fue en una noche cualquiera de 1987 cuando el destino, siempre caprichoso, decidió mover sus piezas. En medio de una presentación íntima, en un rincón modesto pero lleno de magia, una figura en el público captó su atención. Enrica Sensati, una joven de mirada serena y sonrisa luminosa, escuchaba con una concentración que lo desarmó. Al terminar el espectáculo, se acercó a felicitarlo. Las palabras fluyeron como si se conocieran de toda la vida. Fue un encuentro de almas. Desde entonces, Enrica se volvió una constante silenciosa en sus presentaciones, una presencia que lo inspiraba y lo sostenía. Mientras el amor entre ellos florecía como un susurro al oído, Andrea seguía persiguiendo otro sueño. En 1986 se había graduado en Derecho y comenzó a ejercer como abogado defensor en tribunales locales. En los despachos mostraba precisión y aplomo. Preparaba cada caso con la misma entrega con la que afinaba una nota. Sus colegas lo admiraban, pero había una inquietud que no lo dejaba dormir. La ley le daba estabilidad, sí, pero era la música la que encendía su alma. Durante años vivió una vida doble, abogado de día, cantante de noche. Era agotador, pero apasionante. Y Enrica, cada vez más cercana, estaba allí en cada paso. Sin embargo, una pregunta empezaba a pesar. ¿Cuánto tiempo podría seguir dividiendo su corazón entre dos mundos? ¿Y si la música, su verdadero hogar, le pedía un salto sin red? Y entonces llegó 1992. Con 34 años, Andrea seguía cantando en bares mientras equilibraba su carrera legal. Pero el universo ya tenía otros planes. Una llamada inesperada cambió su rumbo. El famoso cantante italiano Zucchero necesitaba un tenor para grabar una demo de Miserere, escrita para un dúo con Luciano Pavarotti. Fue un amigo quien lo propuso. Andrea aceptó, sin grande expectativas. Entró al estudio, cerró los ojos y cantó con el alma. Esa grabación llegó a oídos de Pavarotti. El maestro, al escucharla, quedó boquiabierto. «¿Quién es este hombre? No necesitamos a nadie más», exclamó. Así fue como Andrea, el abogado de Pisa, comenzó a pisar escenarios junto a uno de los íconos de la música. Su voz, ese prodigio entre lo humano y lo divino, capturaba al público como un hechizo. Enrica, ahora su esposa, lo acompañaba con orgullo. Sabía que sus vidas ya no volverían a ser iguales. En 1993, otra puerta se abrió. Caterina Caselli, de la discográfica Sugar Music, escuchó hablar del tenor toscano y quiso conocerlo. Tras una audición inolvidable, le ofreció un contrato. Andrea dudó. No era solo un papel, era renunciar a su vida anterior. Pero tras largas conversaciones con Enrica, se rindió ante su destino. «La música es quien soy», le confesó. Ese mismo año debutó en el Festival de San Remo, en la categoría de Nuevos Talentos. Su actuación fue un triunfo. En 1994 regresó, esta vez con Il mare calmo della sera, una canción escrita para su voz. La victoria fue rotunda. Y con ella nació una estrella. Su primer álbum, del mismo nombre, salió ese mismo año. El público quedó fascinado con esa mezcla de ópera y pop lírico. Las canciones hablaban al corazón y las ventas lo confirmaban. Andrea, el hombre que cantaba para pagar las cuentas, aparecía ahora en portadas de revistas. Pero la fama tenía su precio. Las giras eran extenuantes, la presión crecía. Y mientras celebraba sus logros, pensaba en Enrica y en los hijos que soñaban tener. ¿Cómo se construye una familia en medio de un torbellino? En 1995, Andrea Bocelli se encontraba en el ojo del huracán. Su segundo álbum, Bocelli, lo llevó más allá de las fronteras italianas, y fue ahí donde surgió Con te partirò, esa melodía eterna que lo catapultó al corazón del mundo. Desde Roma hasta Tokio, su voz era un puente entre culturas, un idioma universal que hablaba directamente al alma. Andrea, aún incrédulo por tanta fama, entendía el privilegio y la responsabilidad de conmover a millones. Enrica, siempre a su lado, celebraba en silencio al hombre que había seguido su corazón, y que ahora hacía latir los corazones de todos. En 1996,
Cuando Andrea Bocelli ya era un nombre conocido, llegó un momento que lo catapultaría al firmamento internacional. Ese año, su ya aclamada canción Con te partirò encontró nueva vida al convertirse en un dueto inolvidable con la soprano británica Sarah Brightman. Renombrada como Time to Say Goodbye, la pieza no solo cruzó fronteras, las desintegró. Alemania fue el epicentro del fenómeno. Millones de copias vendidas, radios colapsadas de peticiones y una melodía que se convirtió en lenguaje común de enamorados, familias enteras y desconocidos que se unían por unos minutos de pura emoción. Desde Europa hasta América, pasando por Asia, la voz de Bocelli se convirtió en un hilo invisible que tejía almas. De pronto Andrea se veía a sí mismo en carteles gigantes. Escuchaba su voz en anuncios publicitarios y el vértigo de la fama lo rodeaba. Pero lejos de deslumbrarse, mantuvo la compostura. Siguieron colaboraciones de lujo, Celine Dion, Eros Ramazzotti y una lista que parecía sacada de un sueño. Su estilo, un puente entre la ópera y el pop, cautivaba, provocando preguntas entre críticos pero ovaciones del público. Lo aclamaban en teatros legendarios como La Scala de Milán o el Madison Square Garden de Nueva York. Y cada vez que subía al escenario, guiado por su equipo debido a su ceguera, el mundo parecía detenerse. Cantaba, y lo oscuro se volvía luz. Pero el precio del éxito era alto. Las giras interminables lo alejaban de su hogar, de Enrica y de sus hijos, Amos y Mateo, que crecían casi en silencio mientras él escuchaba sus voces por teléfono desde habitaciones de hotel. Enrica, su amor, su centro, lo apoyaba con ternura, pero él percibía la nostalgia en cada palabra. La fama lo elevaba y lo desgarraba. ¿Cómo equilibrar el amor por el arte con el amor por los suyos? En cada evento fastuoso, desde conciertos para reyes hasta ceremonias planetarias, Andrea brillaba. Pero mientras el mundo lo aplaudía, la crítica se preguntaba si se había popizado demasiado. A él no le importaba. Solo quería cantar con el alma. Solo eso. Aunque en medio del estruendo, otra inquietud lo perseguía. ¿Hasta dónde llegar sin perderse a sí mismo? Y entonces, en plena vorágine de los años 90, los recuerdos lo anclaban. En 1992, Andrea se había casado con Enrica Sensati, el amor nacido en un bar de Pisa. Fue una ceremonia sencilla, cálida, sin excesos, reflejo perfecto de su unión. En 1995 nació Amos. En 1997 llegó Mateo. Cuando podía, entre giras, Andrea volvía a la finca de la Jatico y les cantaba canciones de cuna. Pero había algo más. En 1994, con 36 años, Andrea redescubrió su fe católica. Lo hizo gracias a la lectura de La Confesión de Tolstoy, un libro que lo sacudió por dentro. Comenzó a ir a a meditar y a ver su voz como un don divino. La música es mi oración, decía. Su espiritualidad se convirtió en su escudo frente al ruido del mundo, y sin embargo, la vida traía golpes inevitables. En el año 2000, su padre Alessandro falleció. Aquel hombre de manos curtidas, amante de Toscana y de las cosas simples, había sido su pilar. Andrea, devastado, volcó su dolor en canciones. Cada nota era un homenaje. Pero las heridas no terminaban ahí. En 2002, tras una década de matrimonio, Andrea y Enrica se separaron. Fue una ruptura serena, sin escándalos, marcada por el deseo de proteger a sus hijos. Aunque el divorcio fue respetuoso, Andrea se enfrentó a largas noches de reflexión. ¿Había perdido el equilibrio entre el amor y la carrera? Y justo cuando todo parecía desdibujarse, apareció ella, Verónica Berti. Trabajaba en la industria musical, pero no era eso lo que conquistó a Andrea, sino su luz. La complicidad nació sin presiones, creció entre canciones y se transformó en algo profundo. Verónica trajo alegría, calma y una nueva oportunidad de amar. En 2012, llegó la pequeña Virginia, y con ella una ternura renovada. A los 54 años, Andrea volvía a cantar canciones de cuna, con la misma devoción que cuando era joven padre. Finalmente, en 2014, Andrea y Verónica se casaron. Fue una ceremonia íntima, como todas las grandes historias que no necesitan fuegos artificiales. Así, entre luces y sombras, escenarios y cunas, Andrea Bocelli no solo escribió su legado musical,